Bien, continuamos con el tema de en la privación de la libertad. Retomamos un poco el vídeo anterior en el que habíamos dicho que el ser humano es libre por naturaleza, que la Constitución no le garantizaba esa libertad y más bien daba un permiso al legislador para crear las instituciones jurídicas privativas de la libertad, pero que en todo caso el ser humano tenía que reservarse su derecho a esa búsqueda de su libertad, a ese seguir el llamado de la naturaleza que le dice que sé libre. Y por eso considerábamos que el delito de evasión, en que se penaliza el hecho de que un detenido o un penado, cualquier privado de su libertad, esté cumpliendo una condena, por ejemplo, y evada se evada de la prisión, evada la prisión, pues que eso constituya un nuevo delito. Pues el que hace aquello pues simplemente sigue un llamado de la naturaleza y las normas no pueden ser contra natura de esta manera tan grosera, ¿no? No, tampoco debería de ser agravada su situación de ninguna naturaleza por una persona pues que busque su libertad, cumpla, siga el llamado de la naturaleza de ser libre. Por ejemplo, una persona que no comparezca a juicio, o una persona que no se entregue a la justicia porque tiene una orden de prisión preventiva, todo este tipo de cosas nos parece que son inconstitucionales. Bien, de todas maneras el Estado pues se reserva ese derecho a punir, ese ius puniendi, y las sociedades hemos acordado en crear instituciones jurídicas privativas de la libertad. También habíamos hecho una fuerte crítica a estos términos que nos parecía incorrecto y que también decíamos lo seguiremos usando por facilitar el lenguaje. No deja de ser esto pues una situación que arrastramos de la cultura. Todavía se nos viene a la mente cuando decimos una persona privada de su libertad y lo admitimos como que si aquello fuese posible. La persona privada de la libertad no existe, el ser humano es el ser libertad. Pero en todo caso se viene la imagen mental de la persona, pues una persona vestida a rayas, bueno, ahora ya no vestidas a rayas porque a nuestros presos se los viste de anaranjado, pero en todo caso detrás de unos barrotes, ¿no? El pobre está privado de su libertad, ¿no? Eso pues habíamos hecho una crítica a aquella idea de que se puede privar de la libertad a un ser humano. No se lo puede privar y habíamos eso explicado, creo que ampliamente. Bueno, pues ahora nos toca ya entrar al análisis de las instituciones jurídicas privativas de la libertad. Recordamos, el ser humano tiene derecho a ser libre, a buscar su libertad, y el Estado se ha reservado el derecho a privárselo cuando la persona comete un delito. Bien, ambos tienen derechos, esos derechos están en pugna. El Estado tiene derecho de ir a la búsqueda y captura de un ciudadano que no quiere comparecer ante la justicia. Tiene derecho de ir a la búsqueda y captura de una persona que se ha evadido su prisión, en cumplimiento de su pena, que ha estado en la prisión, pero que se ha fugado de la prisión, pues tiene todo el derecho del Estado de ir a su búsqueda y captura y obligarlo al cumplimiento de la pena. Sí, y la persona tiene todo el derecho de buscar su libertad, ¿no? y de intentarse libre, aún en condiciones de haber cometido un error y de estar cumpliendo una sanción por aquello. Perfecto. Entremos ya sin más
preámbulos, sin más comentarios, ya al análisis de las instituciones privativas de libertad. Priva de la libertad muchísimas instituciones. Pero si usted se refiere a una medida cautelar, por ejemplo, de que no se acerque a determinado lugar o a determinada persona, bueno, como que le priva de su libertad, pues nadie se lo va a admitir. La pena tampoco priva de la libertad a nadie, ¿no? Le disminuye su libertad. Pero si usted se refiere a esa medida cautelar que no le permite a una persona, por ejemplo, aproximarse a otro o aproximarse a un determinado lugar, es como que en los mismos términos no se lo va a admitir nadie, ¿no? Es decir, tenemos que seguir más o menos el curso de lo que entiende la gente por una institución jurídica privativa de libertad, incluso en lo que la misma doctrina, yo creo ya anticuada, nos viene diciendo y que todavía se enseña y que todavía pues es lo que está en la mente de los jueces, de los abogados, de los que conocen el derecho, que todavía siguen con estas ideas, de estas instituciones privativas de la libertad. Bueno, vamos a seguir aquello, ¿no es cierto? Porque nuestro vídeo también es didáctico, es para que el que lo escuche aprenda lo más elemental. No queremos pues extendernos muy profundamente en los análisis. Vamos directamente a lo que son pues las instituciones según constan en la ley penal, ¿no? En la ley penal usted verá que la primera institución jurídica que aparece, privativa de la libertad, es la aprehensión. Y vamos a analizar entonces la aprehensión. Aprehensión o arresto, ¿no? Bien, ¿qué es la aprehensión? La aprehensión es el hecho de tomar, controlar, disminuir, ¿no? Someter físicamente a la persona. Eso es la aprehensión. Tomarlo, tenerlo aprehendido, tenerlo sujeto, tenerlo dominado físicamente. Esa es la aprehensión. Como primera institución jurídica que analizamos, vamos a analizar dos tipos o dos formas de aprehensión. Primero, lo que se llama el arresto ciudadano, la aprehensión ciudadana, que es cuando la realiza un ciudadano. Y luego la arresto policial, ¿no? Que es cuando esa aprehensión la realiza las fuerzas policiales, la fuerza pública. Bien. Hay entonces dos momentos, ¿no? Aquí vamos a suponer que en un hecho flagrante que constituye un delito, una persona es aprehendida por la ciudadanía. Esto es un hecho jurídico. Esto lo da permiso la Constitución y lo determina, lo regula la ley. Está en un hecho jurídico, entonces se puede hacer. Los ciudadanos lo aprenden. Hay un primer momento aquí, ¿no? La aprehensión, el arresto ciudadano. Un momento en que no hay garantías porque están en manos de cualquier turba, ¿no? Es un momento además terriblemente peligroso para cualquier persona porque podría en este momento violarse fácilmente sus derechos. Muchas veces se ha pues simplemente linchado a las personas en estas circunstancias, ¿no? Una circunstancia porque en extremo peligroso, sin embargo que está legitimada por la ley, ¿no? Una persona que comete un delito flagrante, la misma ciudadanía lo aprende, pero hay una condición que pone la ley, ¿no? Que sea inmediatamente entregado a la policía, inmediatamente. Si esto se prolonga, entonces hay una situación en que la persona aprehendida en esta circunstancia corre el riesgo de incluso ser asesinado. Estas cosas han ocurrido.
han sido quemados vivos, ¿no? La turba enardecida es el peor criminal, el más espantoso criminal. Una persona le pone en gasolina y las encienden vivos en presencia de todos, ¿no? Entonces, aunque la ley da ese permiso, crea esta institución jurídica del arresto ciudadano, también para que se mantenga esa juridicidad del arresto ciudadano, está la condición de que apenas sea aprehendido, sea inmediatamente entregado a la fuerza policial. Bien, esto ya mejora las garantías de cualquier aprehendido. La policía brinda mayores garantías que la ciudadanía que aprende a una persona. Bien, entonces ya entramos en la aprehensión policial, que puede ser directa. Generalmente se da así los casos, ¿no? Directamente la policía aprende. Pero de todas maneras las fuerzas policiales no brindan las garantías necesarias, ¿no? Y por esto también hay, de parte de la ley, esa condición que le pone la ley a las fuerzas policiales, y le dicen que la persona aprendida, que está aprendida por la policía, tiene que ser inmediatamente puesto a órdenes de la autoridad, ¿no? Inmediatamente, además, llevado a un centro de detención privativo, un centro de privativo de la libertad, cualquiera que fuere el que corresponda. Es decir, asimismo, la policía tiene esa condición, ese mandato, de que el aprendido tiene que ser llevado inmediatamente, además de ingresado en un centro de privación de libertad, puesto a órdenes de la autoridad. Bien, en el momento de entrar ya en un centro de detención provisional también pues ya hay un nuevo estadio, digamos, de garantías, ¿no? Es decir, ingresa al centro de detención y entonces en ese lugar pues se le hará un examen médico, hay unos procedimientos en el que lógicamente están mejor garantizados los derechos de la persona, hay más garantías. Por eso en este momento creo yo que es donde empieza, nos referimos pues a la detención. Yo creo que la detención está constituida básicamente por el hecho de que la persona no es que está dominada físicamente, sino que está en un centro de privación de libertad. Antes, cuando está en una patrulla policial o cuando está la ciudadanía lo tiene aprehendido, creo que nos debemos de referir a aprehensión y no a detención. No es el momento en que propiamente hay una detención, ¿no? La orden de detención es la orden de que la policía lo aprenda, pero que lo lleve al lugar que está determinado por la ley. Está prohibido que se mantenga detenida una persona fuera de estos centros, ¿no? De manera que esto ya da unas nuevas garantías, ¿no? Apreciamos entonces tres momentos. Un momento del arresto ciudadano, donde hay casi no hay ninguna garantía ahí, no puede pasar cualquier cosa. Un momento en que estamos en manos de la policía. Esto nos da mayores garantías, pero no suficientes. Luego ingresamos a un centro privativo de libertad, aumentan nuestras garantías, y bueno, ya sí van, luego estará a las órdenes de una autoridad competente, aumentan nuestras garantías. Es así como debemos de entender estas instituciones privativas de libertad, es decir, como garantías, ¿no? Es decir, hagamos el siguiente ejercicio mental. Desaparece la institución de la aprehensión, no hay aprehensión, no es jurídica, se puede aprender a un delincuente, entonces no es jurídico, tampoco hay el mandato de que sea entregada a la policía porque no es una institución jurídica, no existe.
Bueno, lo que va a ocurrir en la práctica es que las personas que vayan a ser de hecho aprehendidas probablemente sean linchadas, quemadas vivas. Esto es lo que seguramente pasaría si no damos este permiso a la ciudadanía, ¿no? Esto ha pasado mucho, o sea, no es difícil darse cuenta de esto, ¿no? Esto ha ocurrido mucho, ¿no? Si una persona es aprehendida, entonces sabe la ciudadanía que tiene la obligación jurídica de entregarlo a la policía, ¿no? Y así es como debemos entender estas instituciones jurídicas siempre, como una garantía. Si no obligamos a que la ciudadanía lo entregue a la policía, exponemos al ciudadano a cualquier violación de sus derechos, ¿no? Lamentable. Y así siempre las instituciones privativas de libertad son instituciones de garantías que se las crea para justamente evitar males peores. Bien, de todas maneras, no creo que hayamos agotado esta institución jurídica de la aprehensión, pero creo que hemos dicho tal vez lo más importante que queríamos decir. De todas maneras, no queremos hacer vídeos que en lo posible no lleguen a los 20 minutos. Estoy viendo que este vídeo ya se aproxima. Así que vamos a dejarlo por ahí. En todo caso, en un próximo vídeo seguiremos en el análisis de las instituciones jurídicas privativas de libertad.